Sabes que no, que Juan Luis y Julián os hemos hecho asomar la patita por debajo de la puerta, así que si estáis toda la mañana en la sala de máquinas, pero a mí me gustaría que os pudierais un poquito salir un poquito al frente, a ver si y saludar a la audiencia. Venga, no os sacáis los remolones. Ahí los tenemos, ahí. Bueno, estos son los culpables de que esto funcione y que sea un milagro. Porque somos testigos de lo que supone compartir y crecer en el Evangelio. Me estoy oyendo con un poquito así de... A ver si soy yo. Ahora me parece que me oigo mejor. Os decía que estamos en directo, que abordamos la última parte de nuestro programa de hoy, que estamos en la iglesia en casa, que si veis y notáis, yo estoy tan bien rodeado y disfrutando aquí con Jorge y con Esther, que es una pasada, es un privilegio para mí, y que abordamos esta zona mixta donde hacemos un poquito recogida, balance, de todo lo planteado en el programa, sobre todo en esta última parte que es la reflexión, el sermón, la parte principal, que hoy hemos tenido a Mariano, que vamos a darle tiempo para que se despida porque está en la capilla in situ despidiéndose de la gente y saludando, y bueno, cogerá en un ratito y se pondrá en un despachito y con conexión a el ordenador. Esperamos tenerlo y compartir esta última parte. Yo voy a saludar a mis compañeros de tertulia, Jorge y Esther de nuevo, y pues preguntarle un poquito qué les supone esto de la educación, ¿no? Como la clave del desarrollo y de la superación. No sé si lo remarcáis, si queréis poner, seguramente tendremos tiempo para afinar, pero ¿por dónde vosotros le metéis mano a este asunto? Ahora hablaremos con Mariano, y por favor, yo voy a hablar poco probablemente hoy. Lo digo por una razón. Como no tengo hijos, en muchas oportunidades me he de alguna forma guardado de hablar sobre este tipo de cuestiones. Yo no tengo nada que aportar porque como no tengo hijos, no he educado hijos, no tengo posibilidad física de educar hijos ya a partir de esta edad, con lo cual pues es un tema sobre el que me guardo. De todas formas, me voy a permitir algo. Probablemente luego también lo comparta cuando esté Mariano, pero entiendo que efectivamente yo no soy una persona que debería hablar mucho de esta cuestión. O quizás sí. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Él ha aludido a la importancia que tienen pues, algunos de los medios formales ¿no? de educación. Familia, colegio e iglesia. Como miembro de iglesia, algo podré decir también en ese sentido, de cómo debemos, ¿verdad?, atender, vigilar, cuidar, educar a los niños y a las niñas, y también a todos aquellos que son niños y niñas en la fe, y que también efectivamente pues, requieren de educación, y requieren de guía, y requieren pues, de aprendizaje. Y como todos somos seres humanos que estamos aprendiendo, y con esto ya me callo, pues efectivamente a lo mejor tenemos que reconducir este tipo de debates. Insisto, a mí como no madre se me ha hecho callar muchas veces cuando hablo de educación. Y solo os voy a contar una anécdota muy corta. Un día yo estaba sirviendo como anciana en ese momento en mi congregación. Había un follón de niños espectacular en la sala anexa a donde estábamos dando el salón de culto, ¿no? Se estaba dando el sermón y había un follón espectacular. Entonces yo, en calidad de anciana, abrí la puertecita que daba al salón anexo y me fui a dar una vuelta para, pues intentar saber qué pasaba con aquel... Había un ruido tremendo. Entonces, era difícil dar el sermón en aquel momento porque había muchos, era una bendición, muchos enanos, pero había muchos en ese momento y estaban haciendo mucho ruido. Y resulta que pasaba a mi alrededor correteando uno de ellos. Entonces yo no lo agarré, pero sí que puse la mano sobre la cabeza cuando pasó y le dije, por favor, no corras, anda, intenta, no sé, ir a jugar a otro sitio y tal. Su mamá estaba delante y me dijo, ¿quién eres tú para decirle nada a mi hijo? Y yo le respondí, bueno, soy su hermana mayor.
de la misma forma que soy tu hermana mayor. Y como soy su hermana mayor, pues le puedo decir que se esté quieto porque es bueno para él. ¿Sabéis lo que quiero decir? A lo mejor, ahora sí me callo, la cuestión va por aquí. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel? ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Y qué puedo hacer yo por ellos y por ellas? Es un tema, creo, fundamental, importante, necesario, y creo que el sermón ha dado por varios puntos muy, muy interesantes. Yo quiero corregirte, Esther, ¿eh? Yo creo que tú tienes mucho que decir, porque es cierto, Dios estableció en su plan como unidad fundamental la familia, y en ese contexto los padres tienen mucho que decir y toda la responsabilidad con respecto a sus hijos, pero también ha apuntado al segundo medio fundamental, que es la comunidad, ¿no? Estoy hablando de la comunidad, estoy hablando del pueblo, la iglesia de Dios, ¿no? Y ahí todos los adultos, todos tenemos responsabilidad en el temor de Dios, es decir, en el conocimiento de Dios, eso estoy diciendo, y en el amor de Dios, educar a nuestros pequeños, sean hijos o no. Entonces, por ahí yo te corrijo un poquito con todo cariño, ¿no? No, haces bien, porque yo lo digo de forma para debatir, ¿de acuerdo? Claro. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo he elegido callarme a veces como rebeldía también. Vais a perdonarme porque ya tenemos a Mariano, que le vamos a dar entrada. Siento un poco cortado, pero vamos a darle la bienvenida, a ver si estoy viendo aquí movimiento aquí en la pecera para ver, Juan Luis está y Julián trabajando. Me parece que ya Mariano va a entrar con nosotros y vamos a tener la oportunidad directamente de abordar este tema con quien nos ha provocado y nos ha suscitado toda esta temática. Mariano, no sé si nos escuchas. Muy buenas. Os escucho perfectamente, gracias a Dios. Ya te tenemos aquí en Petit Comité, preparado. Ponte en guardia porque vamos a por ti en este ratito. No, que va, que es una broma. Vamos a un poquito a abordar todo lo que nos ha suscitado, que yo he tomado nota y yo tengo algunas cosas que comentar contigo. Estábamos poniendo un poquito aquí encima de la mesa desde dónde cada uno de nosotros abordamos el tema de la educación. De que podemos tener nuestra opinión siendo o no padres directos o tener hijos a cargo, todos. En definitiva, estamos involucrados en esto que es educar, porque tú has metido en este cóctel iglesia, has metido la familia y la escuela. Pero antes, dejadme que haga un pequeño homenaje a todo lo que has hecho, porque hoy has traído aquí el tema de una figura que yo creo que es clave en la manera de entender esto y de superación que nos gusta, como es la figura de Helen Keller. Es una de mis debilidades. Así que me voy a permitir el lujo o la licencia de robaros 2 minutos y pedirle a nuestros técnicos que nos ponga un vídeo muy cortito para ahondar un poquito más en la figura de esta mujer. Never learned to speak clearly. This isn't strange, for since she was a baby, she has not heard a word spoken, nor seen lips forming one. Me he permitido esta licencia porque Helen Keller, ahí hemos visto la Helen Keller y su ayuda indispensable a Anne Sullivan, que fue desde que ella tenía 6 años y sus padres tuvieron el acierto de incorporarla a la dinámica familiar y de vivir con ella, la contrataron, pues como educadora. Ella fue la que la estimuló y le enseñó y desarrolló un sistema propio para aplicar el lenguaje, y lo hacía sobre la palma de sus manos, le señalaba, le dibujaba los signos y aprendió a hablar. Alguien que, pues, como tú decías en tu reflexión, desde el 1 año y medio, por una enfermedad muy grave, pues perdió
la capacidad de oír y la capacidad de ver. Es un icono de lo que es la superación personal, tanto que en Estados Unidos hay un día festivo en el año en honor a esta mujer. Y si pensáis que no tiene influencia, que no ha tenido influencia para nuestra sociedad españolita, por ejemplo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que tiene tanta influencia y está tan desarrollada y abarca no solo en el ámbito del juego, sino que hace mucha labor y tiene un implante social, y todos alabamos un poco toda esa faceta que tiene esta organización española. Helen Keller fundó la ONCE estadounidense, que fue la precursora de todas las demás que han surgido a lo largo de todo el mundo, y fue la primera sordociega que se licenció en una universidad en Estados Unidos a principios del siglo XX, y podríamos seguir. Os podría contar algunos chascarrillos de esta mujer, como por ejemplo que, siendo sordociega, aprendió a volar. Llevaba avionetas, no siempre fue bien entendida, y aunque fue un icono de superación, ella incluso luego criticó la actuación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo con las bombas atómicas. Visitó Nagasaki y Hiroshima y pues imaginaos cómo la pusieron, menos bonica, le dijeron luego de todo. O sea que en un momento dado cualquier personaje público sabéis que puede ser alabado y luego un mes después pisoteado, ¿no? Yo me marca esta diferencia porque ya os digo que Helen Keller es una de mis debilidades, pero tú la has traído aquí, Mariano, y ¿cómo se te ha ocurrido un poco ponerla como el inicio de tu sermón? Y ahora ya, si queréis, nos metemos un poco en harina. Bueno, la verdad que es un placer estar con vosotros, una alegría muy grande, un sábado más, poder escuchar, veros y participar. Y bueno, el tema de la educación es un tema infinito, enormemente amplio. Sería para estar hablando toda la vida, y de hecho el Señor nos ha dicho a través de Elena White que toda la vida estaremos aprendiendo por la eternidad. Entonces lo he querido traer un poco como un ejemplo ilustrativo de lo que puede llegar a hacer pues, la buena educación, ¿no? Y la importancia que tiene la buena educación, la importancia de unos padres sacrificados que no se rinden, que luchan por su hija, y que, bueno, pues buscan ayuda por donde hace falta. Es todo un ejemplo, un paradigma de la buena educación, ¿no? En todos sus ámbitos, en todos sus parámetros. Como la labor de un maestro, de una maestra en este caso, ¿no? Que la acompañó a lo largo de toda su vida hasta que esa maestra falleció, ¿no? Y el día que falleció, lógicamente, Helen Keller se quedó prácticamente nuevamente casi a oscuras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, realmente pues la maestra le acompañó y hizo una labor maravillosa, y bueno, pues el empeño y el empuje que tuvieron ellos y la fuerza de voluntad que puso ella en esa tarea de superar sus limitaciones tan grandes, ¿no? Y entonces es como un desafío para nosotros, porque nosotros en estos momentos, como yo decía anteriormente, pues estamos en una situación parecida. He querido buscar ese ejemplo pues para ilustrar mediante este caso pues la situación que está viviendo nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo está en muchos aspectos ciego, está sordo, está mudo y necesita un guía que le devuelva a la vida y lo rescate del infierno, de la barbarie, de la frustración, de todos sus traumas, ¿no? Entonces, yo pienso que podría ser una buena introducción para empezar a hablar sobre la importancia de la educación y las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para luchar y pelear en esta batalla tan preciosa. ¿Por dónde queréis abordar, Esther y Jorge, a Mariano? Uh-huh. Hombre, antes de continuar y de dejaros ir seguro por otra línea, yo siempre me he preguntado por qué ha podido surgir en la cabeza de esa mujer. Helen Keller es un personaje que siempre me ha producido una extraña fascinación también. Y justo complementando a lo que tú decías, además del tema de la aplicación, que me parece muy interesante, de la ceguera y la sordera, ¿verdad?, que puede haber en estos momentos, hay algo que a mí me resulta especialmente fascinante. Tú lo has comentado también. Esa mujer, ya desde edades muy tempranas, tenía necesidad de hacer algo con el cerebro.
ella notó, sintió desde un primer momento, esto es algo que a mí me resulta increíble, fascinante, la necesidad de aprender. Ella sabía que en su cabeza pasaban cosas que no sabía cómo traducir. Ella sabía que tenía capacidad de aprendizaje, de alguna forma. Es decir, era un ejemplo, para nosotros un ejemplo, ¿no? De ese diseño inteligente, de un cerebro en absoluta posibilidad de, ¿cómo lo puedo decir?, de desarrollo, de expansión. Ella necesitaba aprender y no sabía cómo. Y por eso se rebelaba. Yo quiero. No sabía cómo hacerlo, evidentemente, y no tenía como nosotros la posibilidad de oír y la posibilidad de ver. Es maravillosa esa idea. El cerebro perfectamente moldeable, ¿verdad?, a estrenar, y que ella pudiera sentir en primera persona la necesidad de aprender. Probablemente nosotros, que podemos ver y que podemos oír, no tenemos probablemente todavía, ¿no?, ese matiz. Necesito aprender, necesito educación, necesito hacer algo con esta herramienta de la que Dios me ha dotado. Y me parece una imagen súper bonita para empezar. Esa idea de Helen Keller buscando cómo salir de esa ceguera y de esa, ¿verdad?, esa imposibilidad de poder oír. Es una imagen estupenda. Ansia por salir, ansia por aprender. Sí que es verdad. Jorge, ponnos también tu visión para empezar. Primero agradecerle a Mariano, porque yo creo que el tema que él ha propuesto, yo no creo que es fundamental, es vital a día de hoy. Y digo eso porque si nosotros nos ponemos a mirar rápidamente la sociedad tal cual está hoy, realmente uno se agarra la cabeza. Y yo yo tengo hijos, tengo 3 hijos, pero ya son adultos los 3. Y yo me pongo en el lugar de los padres que tienen hijos pequeños. Y una sola faceta que se tocó ahí, que vi que lo hicieron como introducción a esa madre, cómo le enseñaba al niño a no hablar con extraños. Esa es una faceta del horror que vivimos hoy. Vivimos en un mundo lleno de lobos, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Y justamente la pequeña Grey, los niños, son el principal blanco. Es una cosa terrible y horrorosa. Entonces, para mí, hablar de la educación es fundamental hoy, dada la situación de nuestra sociedad. Y también me impactó y me llegó mucho, ¿no?, un comentario que hiciste, Mariano, en un momento dado, y que refleja lo que estoy hablando, lo que es la sociedad hoy. Y es que actualmente predominan la frivolidad y el pragmatismo. Y yo justamente estaba discutiendo en el buen sentido de la palabra, con un compañero, que hablamos mucho, yo hablo mucho, él es agnóstico. Él sabe que yo soy cristiano, y bueno, también le he puesto identidades, y sabe que soy adventista, que es lo que creo. Hemos hablado mucho, llevamos casi 5 años trabajando juntos y hemos hablado mucho a lo largo de este tiempo. Y entonces, el tema del recrudecimiento de la pandemia. Entonces yo le decía, a ver, que esto es un poco por la falta de solidaridad de muchos que no tienen en cuenta a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente que, porque la sociedad hoy dice, y él me dice, lo que pasa es que tú no puedes ir en contra de la libertad, del derecho de la libertad, de ejercer la libertad individual. Y fíjense ustedes, ¿no?, lo que implica esa palabra. Es decir, esta sociedad hoy nos dice, yo soy y quiero ser lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero y dónde quiero. Y no me importa las consecuencias que eso lleve para los demás. Es decir, hay un terrible individualismo. Y dentro de ese individualismo, pues nosotros nos vemos sometidos, ¿no es cierto?, a esto que bien decías, Mariano, ¿no?, que la moda y yo creo que el individualismo son 2 pilares que manejan nuestra sociedad hoy. Y frente a eso, nosotros tenemos, por contraste, una educación, y aquí ya me remito estrictamente a lo que Dios nos ha revelado, y yo creo que el gran paradigma de la educación es Cristo Jesús. Jesús, como nació, no tuvo una educación universitaria, tuvo una madre conocedora de Dios y recibió la mejor educación, tanto que los sacerdotes se admiraban por el conocimiento que él tenía de la Torá, ¿no? Indudablemente también porque el Espíritu Santo influía en él. Nosotros tenemos un tesoro maravilloso, no solo para nuestros niños, nuestros pequeños dentro de nuestro pueblo,
sino para ofrecer al mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tendríamos que hablar más fuerte, porque tenemos mucho que decir frente a cómo se está enfocando la educación, porque hoy por hoy la política le está quitando cada vez más herramientas a los padres, a la familia, y eso nos está llevando a un callejón donde crecen pequeños tiranos, ¿no? Con sus caprichos y sus cosas, y eso deviene finalmente en la adolescencia, en la juventud, en acontecimientos que luego nos hacen lamentar a todos. Por eso yo creo que la educación es fundamental. Hablar de la educación hoy, y la verdadera educación, la única, es fundamental hoy en día, como nunca. Vamos a ir abordando este tema en los próximos minutos y mirad qué cosa más bonita tiene esto y qué significa la Iglesia en Casa, que, oye, que Pablo quiere entrar, vente aquí, porque esto es una reunión de amigos, es una reunión de cristianos que tranquilamente se juntan para reflexionar, para crecer, para aprender. Así que voy a dar la bienvenida a nuestro pastor Pablo. Muy buenos días, ¿qué tal? Y ahora cuando el Zoom pueda dar sonido, ahí lo tienes. Sí, lo tengo. Pues muy bien, feliz. No he podido escuchar a Mariano, estaba con otro grupo, pero bueno, habiendo terminado, me he conectado y esto que Mariano estaba terminando. Por eso voy a ser muy prudente, no me voy a meter mucho en berenjenales sobre educación, ya que Mariano es un especialista, pero bueno, os estoy escuchando y si tengo algo que decir, pues con muchísimo gusto intentaré aportar algo. Pues me viene muy bien que te hayas unido y que estés con nosotros compartiendo esta última parte, porque Mariano ha hecho referencia a algo también muy importante en el tema de la educación, y es el ámbito pastoral. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué contribución puede hacer en todo este ámbito? Así que yo creo que estar aquí, como estamos ahora tan reunidos, nos va a propiciar un ratito muy, muy, muy beneficioso para todos. Espero que así sea. Y yo os recuerdo que estamos en directo y que tenéis el chat y el WhatsApp disponible para que podáis volcar vuestros comentarios y vuestras aportaciones. Mariano, tú has dicho que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Dicho así, parece algo categórico e indiscutible. Bueno, hay muchas armas. Afortunadamente no solamente es esa, tenemos muchas, ¿no? Pero ese es un instrumento crucial. Y bueno, la sociedad que hay a nuestro alrededor, pues así lo reconoce. Esa frase se le ha atribuido a Nelson Mandela, pero ha habido otras muchas personas que lo han reconocido así, ¿no? Es un instrumento básico. Y evidentemente, pues solamente hace falta que miremos a nuestro alrededor y vemos que efectivamente es imprescindible, dado lo que habíamos dicho anteriormente, que para poder llevar adelante un proyecto de vida, pues tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber unos objetivos, tiene que haber una estrategia, tiene que haber unos pasos, y la educación es esa herramienta para poder llegar a conseguir lo que nosotros nos proponemos. Entonces, esa es la razón por la cual pues, los países más avanzados del mundo dedican tantos recursos, y tanto humanos como económicos, como materiales, para poder estar en cabeza, ¿no? Y para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y entonces, pues bueno, la educación efectivamente, abarcándola en su aspecto total, en todas sus dimensiones, pues es un recurso imprescindible. Y de hecho, nuestro maravilloso Dios envió a su Hijo al mundo para enseñarnos cómo era el Padre y cómo debemos de vivir. Y Él estuvo durante toda su vida mostrando a través de su ejemplo cómo es el hombre, cómo debe ser el hombre, y luego en 3 años y medio, a través de su ministerio público, ejerció como el maestro de los maestros, con sus enseñanzas, con sus valores, con sus principios, con su ejemplo, con su estímulo. Y bueno, yo aquí también quiero sumarme a la labor de los sanitarios, ¿no? Que quizá hoy no los he mencionado, pero que también son fundamentales en nuestra sociedad también, ¿no? Para poder llevar adelante una vida con calidad, ¿no? Entonces, en fin, son muchas herramientas las que tenemos a nuestro alcance y, como decía muy bien Esther, pues la verdad que nos podemos considerar privilegiados y muy afortunados por tener tantos recursos y herramientas a nuestra disposición, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlos. Pero yo ya y en este momento quiero avanzar un pasito más, ¿no? Y quiero poner de manifiesto la importancia
de que todos esos recursos, herramientas que tenemos a nuestro alcance, los podamos unificar, los podamos coordinar en un trabajo de equipo para poder llevar a conseguir esos objetivos que el Señor espera de nosotros, ¿no? No podemos llevar adelante cada uno nuestros proyectos por nuestra cuenta. Tenemos que mirarnos los unos a los otros, tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar. Hoy estamos en un mundo tremendo de incomunicación. Sí, estamos comunicados todos por la tecnología, pero estamos incomunicados, ¿no? Y yo he hecho muchísima en falta el tiempo para hablar, para dialogar los unos con los otros, para ilusionarnos los unos con los otros, para poder apoyarnos, animarnos, porque esta tarea tan impresionante que tenemos por delante, pues la tenemos que hacer juntos. No podemos hacerlo, como había dicho antes, cada agencia educativa por separado, porque si estamos separados, el enemigo nos barre, es un tsunami. Entonces tenemos que hacer una piña, sentarnos a hablar, a dialogar, a buscar ideas entre todos. En la Escritura nos habla San Pablo de que somos un cuerpo. Y hay una cantidad de elementos en ese cuerpo que son imprescindibles todos, sea cual sea el órgano que tengamos presente, ¿no? Pero eso tiene que actuar como al unísono, ¿no? Como un organismo vivo y conjunto. Y el cerebro es nuestro Padre Celestial, es el Espíritu Santo, ese es el cerebro. Entonces nosotros tenemos que ponernos a su disposición y entonces esa arma tan potente será eficaz, ¿no? Porque si no, no olvidemos que la educación puede ser también un arma de destrucción si no la utilizamos debidamente. Yo quería preguntarte, Mariano, no sé qué pensarán tampoco el resto de compañeros. Entonces os hablaste de un concepto que me pareció muy interesante, que es el del bosque pedagógico, ¿no? No me había imaginado el mundo de la educación así, como un bosque en el que pues, hay diferentes árboles y todos ellos forman parte de un ecosistema que se supone pues, va en verdad creciendo y sobreviviendo junto. Pero claro, me plantea problemas ese bosque y al hilo justo de lo que estás comentando, porque una de las discusiones de la actualidad es quién debe estar a cargo de educar. Y estamos hablando de educar a partir, claro, de las edades más tiernas, de las edades más tempranas, ¿no? Y te quiero preguntar, y no sé si esto provocará cierta controversia o debate, pero ¿realmente podemos establecer en ese bosque quiénes son a lo mejor los árboles que deben llevar un poco la voz cantante? Que se habla, ¿verdad? Hay discusión, la familia, es decir, si tuviéramos que establecer porcentajes o tiempos o fuerzas o de alguna manera, ¿no? ¿Dónde estaría la familia? ¿Dónde estaría el colegio? ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Dónde estaría lo demás? Entonces habla de educación formal e informal, ¿no? Ahí están los medios de comunicación, ahí están las TIC, ahí están los amigos, ahí está la calle. Pero claro, probablemente no nos hemos puesto de acuerdo en cómo organizar ese bosque, ¿no? O de dónde deben partir las principales responsabilidades, si es que el tema va por ahí. ¿Cómo podemos plantearnos esto? ¿Cómo ponernos de acuerdo en repartir la responsabilidad educativa? Tómala, ahí, a ver, atrévete, Mariano, a ver lo que dices. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, lo que hay que hacer es pues estudiar y hay que conocer, ¿no? Efectivamente, hay muchas escuelas, hay muchas formas de abordar el futuro y el desafío, ¿no? Hay que estudiar y podemos sentirnos, yo creo que hoy muy afortunados, porque la ciencia es un instrumento maravilloso que ha avanzado muchísimo, el conocimiento, la experimentación, y lo tenemos ahí para ayudarnos, es una ayuda muy grande. Y entonces lo primero de todo que tenemos que hacer es estudiar, es informarnos, para saber un poquito qué terreno estamos pisando, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, luego tener también en cuenta otros elementos básicos que esta mañana yo he comentado, que es la palabra de Dios, que es nuestro creador, el que ha diseñado la vida, el que ha puesto en nuestras manos un manual de uso, de instrucciones, de cómo debemos de manejarnos. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que Dios piensa sobre el tema educativo y cómo deberíamos de hacer
y en qué camino deberíamos de transitar, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo instrumento que es la palabra de Dios. Tenemos más recientemente un instrumento que a mí me maravilla, ¿no? Que se ha adelantado a su tiempo, el Espíritu de Profecía. Hay una serie de libros ahí a nuestro alcance maravillosos que, bueno, tanto en todos los ámbitos, de la salud, de la educación, de la economía, del buen gobierno, en todos los aspectos hay una serie de aspectos que vienen a complementar lo que Dios nos dice, y ahí nos dice también cómo podemos mejorarlo en nuestro día a día, poner en práctica esa herramienta, ¿no? Y bueno, al hilo de todo eso, pues para mí uno de los principales hándicaps que tenemos en este momento en nuestra sociedad es que el ser humano, al darle la vuelta, darle la espalda a Dios, entonces mezcla de alguna forma el bien con el mal. Entonces en nuestra sociedad hoy hay una inversión, una simbiosis del bien con el mal. Y entonces, desde todas las agencias educativas y desde todos los ámbitos, están emitiendo señales y valores, pero que muchos de ellos son positivos y no nos damos cuenta de que a veces muchos de ellos van en contra del ser humano, ¿no? Entonces, eso es crucial porque por esos valores negativos que se están impartiendo es por donde realmente nuestro mundo se está de alguna forma desmoronando, ¿no? Así que tendríamos que ir a la palabra de Dios para ver dónde está ese problema bien descrito, ¿no? Y luego, pues en cuanto a responsabilidad, que es lo que tú habías dicho antes, la primera responsabilidad es de los padres, evidentemente, que son los más cercanos, y Dios nos ha hecho seres libres, pero bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad. Antiguamente, en las culturas primitivas, se solía decir que educaba a la tribu entera, y las sociedades patriarcales, pues era toda la familia la que educaba, los abuelos, los tíos, todos, o sea, era una piña, ¿no? Con el paso del tiempo, pues eso se ha ido diluyendo un poco y en estos momentos, desde luego, la primera responsabilidad de los padres. Después, evidentemente, está en la escuela. Habrá que buscar qué tipo de escuela es más afín a nuestros postulados. En este sentido, yo quiero realmente pues, dejar aquí manifiesto mi agradecimiento, mi total gratitud al esfuerzo que ha hecho tanto la Federación de Entidades Religiosas de España como el gobierno, los diferentes gobiernos de España, y han abierto una puerta por una ley orgánica de educación en el 2020, a través de la cual en las escuelas públicas y concertadas los niños de nuestro país tienen derecho a una educación confesional, independientemente de su credo, como puede ser pues, católico, evangélico, musulmán o judía, ¿no? Entonces ahí el gobierno ha entendido muy bien que el ser humano tiene derecho y los padres tienen derecho a una educación en armonía con sus postulados familiares y religiosos, ¿no? O sea que cada niño en España también tiene una puerta fantástica abierta por nuestras autoridades, a las que nuevamente quiero agradecer por ese paso tan importantísimo, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, pues tenemos la Iglesia. Lo que pasa es que estamos viendo lo que está ocurriendo en Occidente, ¿no? Cómo las iglesias se están vaciando y cómo el enemigo intenta vaciarlas aún todavía más hasta a través de esta crisis sanitaria, y que a lo largo de todos los años pues han sido un bastión para poder defender esos valores educativos fundamentales y poder todos trabajar en la misma dirección, en el mismo sentido. O sea que hay muchas agencias implicadas y aún más, yo diría algo más todavía. He hablado de los amigos, de la influencia de la calle y de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. En nuestro mundo hoy intentamos que todo sea fácil, o blanco o negro, pero yo creo que los medios de comunicación, hay algunos medios de comunicación que están haciendo un papel extraordinario y tradicionalmente a lo largo de toda la historia lo han hecho en favor de las libertades humanas, de los derechos humanos, del bienestar social, de la lucha por la paz, por la justicia. Es decir, que nosotros tenemos una deuda enorme con los medios de comunicación y, ¿por qué no?, con las nuevas tecnologías también, porque son recursos imprescindibles para poder hacer nuestro trabajo mucho más potente, mucho más eficaz.
y bueno, la influencia de la sociedad también puede ser muy positiva. Lo que pasa es que tenemos que marcar los límites y en un momento determinado que veamos que en algún sentido algunas de estas agencias están yendo por un camino que consideramos que están perjudicando a nuestros hijos, pues también tenemos la voz y la palabra para levantarla y para poder manifestar por qué razón y por qué motivo las cosas tienen que ser de otro modo. Mariano, voy a meter yo un inciso, porque en esta pregunta que ha comentado Esther, haciendo referencia al bosque, tú has comentado es que tenemos corrientes ahora mismo pedagógicas donde perdernos. Y lo has apuntado tal cual lo has dicho tú. Y has dicho, no estamos mejor, hemos retrocedido. Apuntan algunos de esos grandes pedagogos y has hecho referencia, por ejemplo, a Antonio Marina. Y yo, aprovechando que tenemos aquí, es evidente que te pinchan sobre el tema de la educación, Mariano, y rezuma toda esta inquietud. Es verdad que te preocupa y que te ocupa. Pero teniendo tanto a Pablo como teniéndote a ti, yo os voy a lanzar esta pregunta, ya que ambos sois profesores y ambos tenéis vuestro ámbito de responsabilidad en vuestras iglesias. Este desafío de la educación con los jóvenes, a la población más joven de nuestra iglesia, por donde le metemos mano. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuáles son los desafíos que abordamos? ¿Por dónde podemos en nuestras iglesias implantar acciones concretas para darle salida a esta inquietud que tú has planteado? Y entonces me gustaría escucharos a los dos, a Pablo y a ti, Mariano. Mariano. Bueno, ahora te toca a ti, yo he hablado mucho. Venga, anímate. Hablando... Yo creo que en la iglesia, a lo largo de los años, y hablo en primera persona, nos hemos dejado la piel, mucha gente, por los niños y por nuestros jóvenes. Hemos dedicado muchísimas horas de nuestra vida por trabajar con ellos, a su lado, codo con codo. Y bueno, hemos hecho un trabajo ahí pues hasta donde hemos podido. Y juntamente con nosotros pues han estado los padres, han estado nuestros pastores, han estado nuestros líderes, el club de exploradores, las maestras de escuela sabática. Madre mía, cuántas horas, cuánta ilusión, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo a las sociedades de jóvenes. Pues he hecho un trabajo inmenso y yo creo que lo que ahora deberíamos de hacer es en esta situación de crisis, de estado de alarma, porque estamos en un estado de alarma total en todos los ámbitos, pues ver cómo repensamos nuevamente el futuro, hacemos una reevaluación de qué herramientas y recursos tenemos, cómo nos reorganizamos para poder contraatacar y para poder seguir haciendo lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, pero mucho mejor, si es posible. Pablo, ¿por dónde este área tan sensible, ¿no?, que es la educación dentro de la iglesia y el foco puesto en los más vulnerables, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, qué acciones o qué visión debemos tener dentro de la iglesia? A ver, yo se me ocurre pensar que cuando nosotros éramos niños, y un poco lo que estaba comentando Mariano, Esther igual, nosotros vivíamos en un mundo cristiano. Y la iglesia era simplemente dejar de pensar así para pensar así en función a la palabra de Dios. El problema es que hoy la sociedad se declara con mucho orgullo que es antropológica, humana y que no necesita a Dios. Esto posiblemente Mariano lo podía precisar más que yo que he sido simplemente de clase a gente adulta y que son de teología y que están ahí porque quieren. Es decir, que pero deberíamos de leer el momento en el que vivimos para pensar que ya no nos llegan personas y niños que son creyentes, sino personas y niños que no son creyentes. Jorge comentaba algo y se me ha quedado grabado, y el comentario de su compañero. Su compañero le está expresando un concepto que es fundamental y es la libertad individual. Lo que él no sabe o no le han dicho es que esa libertad individual hay que educarla. Claro. Para poder ejercerla de forma conveniente. Es decir, si yo tengo formación,
Yo puedo ejercer mi libertad individual. Si no la tengo, es cuando tengo problemas. Entonces, Juanfra, a tu pregunta, que siempre tiras como con balines o con bombas, es decir, no lo sabe bien. Lo primero que teníamos que plantearnos en la Iglesia hoy es cuáles son o cuál es la situación de los niños que nos llegan cada sábado a la Iglesia. ¿Eran como nosotros o son como nosotros? Yo creo que no. No. Yo creo que no, para nada. Es decir, Jorge también tiene tres hijos, yo los he conocido a los tres, pero es decir, nosotros creo que tendríamos que estudiar más la situación que tenemos, porque los métodos están. Mariano ha comentado el don profético, el libro de la educación, a mí me parece una de las joyas de la corona. El problema es que esos libros se escribieron en una sociedad evangélica, tradicional y conservadora. ¿Qué está pasando hoy? Hoy con nuestros jóvenes, nuestros niños, inclusivamente con nosotros. Es decir, no seamos tan generosos hacia los niños, inclusivamente con nosotros. Yo no soy alarmista, me conocéis, no soy negacionista ni negativista, nada para eso. Yo creo que Dios está al frente de su iglesia y que va a llegar al final conmigo o sin mí y que nada va a prevalecer contra ella. Pero lo cierto es que tendremos que sentarnos a decir, a ver, ¿cómo tengo que enseñar el Evangelio eterno a un niño que no es que ya sea posmoderno, es que es postmoderno? Que vive en una sociedad donde no tiene puntos donde agarrarse para la vida espiritual y que se le exige, como el compañero de Jorge, que sea libre. Pero es que para ser libre tienes que tener dos cosas donde elegir, si no, no eres libre. Exacto. Cuando Dios creó el concepto de libertad, dijo, esto no podéis hacer, esto podéis hacer. Y el problema para mí, repito, yo doy clase a gente mayor, por tanto no conozco como Mariano después de tantos años en la educación secundaria, primaria, etcétera. Lo primero que tenemos que plantearnos es, no sé qué pensáis los demás, es cuál es el perfil actual de los niños que llegan a nuestra iglesia o tenemos en nuestros hogares. Porque prefieren mandar un WhatsApp a su hermano que está en la pared de al lado que ir a hablar con él. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, yo simplemente digo que es la realidad que yo observo. Entonces, ayer hablaba con mi hermano y me decía, el problema que tenemos ahora mismo en la universidad es que la gente no quiere trabajar en equipo. No conseguimos hacer grupos. Son individuales. Son gente muy individual. Ya digo, es una conversación que tuve anoche con mi hermano y la verdad es que me hizo pensar, porque a nosotros en la facultad nos pasa lo mismo. Prefieren trabajar individualmente a comprometerse con alguien para hacer equipo. Cuando para nosotros trabajar en equipo era siempre una forma de apoyarnos. Bueno, entonces, el Evangelio eterno tiene que ser predicado a la generación en la cual estamos viviendo. Seguimos teniendo la Biblia, seguimos teniendo el don profético, pero somos, y yo no sé qué pensará Mariano de esto, ¿somos conscientes de cuál es el perfil de las personas a las cuales hoy tenemos que educar? Pues menuda pregunta. Mira, sí. Sí. Es decir, es que me estás enseñando. No, por favor, no me hagas sonrojar. Pero te voy a decir una cosa, Pablo, porque a lo que tú estás diciendo, al hilo de lo que tú pones aquí delante, que es ese hombre posmoderno, ha hecho referencia, o corregidme, y hagamos una ronda rápida a ese hombre light al que hacía referencia en su libro Enrique Rojas. Enfocado al éxito, enfocado al placer, donde no se encuentran referentes y en definitiva tú has dicho algo, Mariano, y es que esa persona no es feliz. Yo no sé si en esa visión que tú tienes, Pablo, ese hombre posmoderno es feliz. Hagamos una ronda, que también quiero escuchar a Esther y a Jorge sobre este hombre light. Yo hace rato estaba queriendo opinar porque como padre y también yo veo, incluso profesionalmente veo casos que uno se agarra la cabeza hoy, ¿no? Yo primero digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? Porque si hablamos solamente de lo académico y lo intelectual, yo voy a dejar sentado mi posición personal, apaga y vámonos. Incluso si hablamos de educación en lo meramente intelectual y académico, se cuestiona muchísimo hoy la educación.
sea, yo no veo la deriva de este mundo en el aspecto educativo como una buena deriva, sino la veo malísima. Y uno de los grandes reflejos de eso es el individualismo, pero y eso es una de las grandes y lastimosas consecuencias de que la educación secular, porque el secularismo es otro ismo malo, como el individualismo, ha llevado a esta sociedad hoy. Y por contra, entonces nosotros vemos una sociedad insolidaria, totalmente insolidaria, en donde el mundo para mí empieza y termina donde terminan mis propias... y eso incluso incluye a la familia. Entonces, ahora, si hablamos de la educación, desde el punto de vista, yo como cristiano, que estoy caminando temporalmente por este mundo y apunto a un mundo mejor, entonces para mí necesariamente tenemos que replantearnos todo lo que estamos hablando con respecto, y aquí digo específicamente la educación. Mariano apuntó a algo que es muy importante, ¿no? Y una de las grandes diferencias que yo veo es que en mi época, cuando yo era pequeño, pues tenía mis padres, tenía la iglesia, los sábados nos íbamos a jugar, practicar deportes, en el verano teníamos las escuelas de verano, y a lo largo del año yo tenía el Club de Conquistadores. Pero hoy la realidad a mí me dice algo que no podemos soslayar. Nuestros jóvenes se van de la iglesia. Y entonces nos preocupa a todos. Y es indudable y es evidente que la herramienta, lo académico, lo intelectual, no es suficiente, sino que tenemos que dar prioridad a la verdadera y única educación. Yo a lo mejor me podía acusar de simplista y Pablo de descontextualizar, pero la Biblia lo deja bien en claro, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Y es el desconocimiento de Dios el que ha llevado a este mundo hasta como está. Para mí es tan sencillo. Vuelvo a repetir, me podías acusar de simplista y Pablo a lo mejor es decir de descontextualizar el texto. Pero yo estoy convencido de que esto es así. Es decir, por eso esta sociedad es tan individualista, tan egoísta y tan apartada de Dios. Entonces, yo creo que la responsabilidad como padre es indelegable. Dios lo primero que me va a pedir a mí cuentas es por los hijos que Dios me ha encargado a mí instruirlo. Lo primero, eso yo estoy convencido. Me acusaré de fundamentalista, pero yo pienso así. Y lo segundo, claro, evidentemente, luego vienen las demás armas, pero todo ya es secundario. Y por eso lo que hablaba Mariano al principio, ¿no? De esos primeros 7 años, y que Elena White menciona, yo creo que ahí tenemos que incidir. Y luego, como decía Pablo, replantearnos cómo enfocar con esta sociedad y lo que ofrece, porque claro, yo no tengo a mi hijo todo el tiempo en la casa, luego mi hijo sale y se va al colegio, y ahí entra en contacto con gente y con chicos de 1000 educaciones y filosofías de vida, por llamarlo de una manera. Entonces, ¿cómo yo planteo esa interacción de los jóvenes, de los niños, que necesariamente van a estar en contacto con este mundo cuya deriva va tangencialmente apartándose de Dios? Y por lo tanto hablaba Pablo del Evangelio eterno. Voy a darle paso, Pablo, has pedido paso para comentar, pero antes que eso, déjame que comente, que no quiero darle las gracias a todos los que están opinando en el chat de YouTube, que está especialmente activo, y mira, ahí está Juan Luis poniéndonos la recomendación del libro. Joaquín, por ejemplo, dice, no podemos esperar milagros del papel de la Iglesia cuando se dispone de tan solo unas horas a la semana y, sin embargo, en el hogar, donde conviven el resto de la semana, vivimos en dualidad. Él pone el planteamiento de que a veces no siempre somos coherentes en casa. Pablo. Sí, no. Una de las cosas que me enseña la Biblia, y Jorge lo ha mencionado 2 veces, es que Dios tuvo el mismo mensaje preparado para cada generación a lo largo de la historia. Sería la contextualización que hablaba Jorge. Y a mí me da la impresión, no, un poquito más. Seguimos utilizando la misma carpeta de estudio bíblico de primero del siglo XX. Y estamos en el XXI. Una época en la cual no existía ni la tecnología, ni la influencia atroz de una sociedad. Creo que estamos descontextualizados. Luego se sigue utilizando versiones de la Biblia en un lenguaje de principios del siglo XX,
que muchos de nuestros jóvenes no son capaces a leer. No son capaces a leer. Creo que hay diferentes puntos. Yo es un planteamiento personal. Jorge me conoce mucho. Esther me conoce. Bueno, no quiero decir mucho más porque no quiero. Ella es muy joven y no quiero decir eso. Pero creo que estamos desfasados. Es decir, le damos la misma carpeta de estudios bíblicos a un católico, a un evangélico, a un testigo, a un niño nuestro. La misma. La misma. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos suponiendo que a toda nación, tribu, lengua y pueblo no existe. Cuando eso viene de la Torre de Babel como una obra de Dios. ¿Qué significa a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Significa que el mensaje eterno tiene que ser transmitido culturalmente también, culturalmente, o en un soporte cultural. Hay uno de los libros que me gusta mucho, dice: el Evangelio eterno estará expresado siempre en una categoría cultural. Expresado. ¿Vale? ¿Lo estamos haciendo? Es decir, creo que ese es el gran problema que nos encontramos y que lamentablemente pues no se estudia lo suficiente y no se da pie a que se pueda discutir. ¿A quién dirigimos el mensaje de hoy? ¿A quién? ¿A personas que tienen apoyos espirituales o a personas que no tienen apoyos espirituales? Y repito, veis que yo no hablo ni de iglesia, ni de más. No, sí, hermano, no es más fácil ser creyente hoy que en la época del Imperio Romano. Eso lo digo yo. Porque te colgaban en una cruz por menos que cantaba un gallo. Es decir, que entonces, una de las grandes lindezas y maravillas del cristianismo fue romper los muros de Jerusalén y abrirse al mundo gentil. Y eso fue una de las grandes obras que el Señor le encargó a Pablo. Por lo tanto, creo que los pedagogos, y Mariano es uno de ellos, deberían de diseñar cuál es el perfil del joven y del niño de hoy, que lo tendrá que recibir en sus medios, que es la tecnología, y que sin embargo no lo estamos haciendo. Y creo que nos estamos quedando atrás porque los que no son creyentes utilizan mucho más dinero, miles y miles y miles de millones de dólares, en transmitir sus planteamientos, y nosotros no lo estamos haciendo. En las formas, en el lenguaje, tenemos que adaptarnos, ¿no, Pablo? Lo que tú estás diciendo a las generaciones que están delante de nosotros y que demandan una manera de expresar el Evangelio que ellos puedan entender. Esther, fíjate qué cosa más interesante, y quiero que tú ahora me apuntes cuáles son tus conclusiones. Lo que dice, por ejemplo, Susana en el chat. Dice ella: hace un par de días leí un tuit de una chica bien joven y textualmente decía: mi prioridad hoy, yo, mi paz y mi dinero. Pues, bueno, no si es muy exigente. No, la verdad. Hombre, mira, es que el debate es absolutamente apasionante, ¿eh? Pero si me pides una conclusión, yo relaciono lo que me preguntabas al principio con lo que yo anoté para el final, ¿no? Porque es algo que me gusta muchísimo. El hombre light no es feliz y la sociedad actual no es feliz. Si buscamos los niveles que hay de depresión infantil, nos escandalizaremos de problemas, ¿verdad?, que llevan a las criaturas, no solo al psicólogo en el cole, que sería un tema para abundar también, sino también, ¿verdad?, pues a muchos otros tratamientos y a muchas otras cuestiones. Sí. Una sociedad en la que los niños no son felices es una sociedad que funciona mal, que va mal. Pero es que el hombre light, la mujer light, tampoco son felices, están buscando algo que no encuentran. Y sabéis, Mariano dijo también a lo largo del sermón, hizo mención al espíritu de profecía hablando de Jesús. Fijaos el contraste con el hombre light, porque mientras él estaba hablando, yo estaba tomando nota y busqué alguno de los textos de la hermana White sobre esto. Yo me quedo con esto, porque este es el tipo de persona que yo querría ser, pero es el tipo de ser humano que yo querría que pudiésemos educar. Alguien que tenga como modelo a este modelo. Un modelo que nunca murmuró. Eso dice la hermana White de Jesús. Nunca murmuró, ¿verdad? Voy a sumar a cosas que dijo Mariano, pero algo que viene justo después en ese texto. Jamás manifestó descontento, disgusto, resentimiento. Era un ser humano que nunca se descorazonó, nunca se desanimó, nunca se enojó y nunca se enfureció. Y viene una parte preciosa ahora con la que me quedo. Era un ser humano paciente, tranquilo, lleno de dominio propio,
hacía todas las cosas con dignidad y con delicadeza, y esto me encanta. Y gozaba además de una gozosa calma interior y una serena paz. Tal y como está la cosa, hablamos de inteligencia emocional, ¿verdad? Y resulta que la receta ya la tenemos nada menos que en Jesús. Él es mi ejemplo. Y si nosotros pudiéramos educarnos para llegar a ser seres humanos como Él, ¿verdad? Solamente con estos pequeños apuntes ya sería algo maravilloso. ¿Cuánto gozo nos falta? ¿Cuánta calma interior nos falta también? ¿Cuánto tenemos que seguir avanzando y buscando en esa dirección? Para mí es un motivo, desde luego, de reflexión y de oración también, poder llegar a tener este perfil y poder pensar qué hacer para que a mi alrededor todos podamos crecer en esa misma dirección. Bueno, pues estamos ya abordando los últimos minutos y preparando, vamos a hacer una ronda final. Yo ahora me voy a dirigir a Mariano. Mariano, yo como padre sufridor que soy, yo me lo reconozco, soy padre que sufre con los hijos, con mis 2 hijos. A ver cómo centro yo el sermón de hoy para no caer en el miedo, porque el desafío es tan abrumador que uno puede decir, madre mía, lo que hay fuera. Soy un padre cristiano con inquietudes, que quiere educar a sus hijos pues con ciertos valores bien asentados y que ellos tengan pues herramientas suficientes para que en el futuro puedan desenvolverse. Y digo, madre mía, ¿cómo hago para que después de haberte escuchado en este rato y después de luego volver a escucharlo, porque seguro que me lo pondré alguna vez más en los próximos días, ¿cómo transito en no caer en el miedo por el desafío de decir, mira, me quedo en mi casa bajo las persianas y porque lo de fuera es muy malo? O esa otra actitud de decir, bueno, venga, vamos para adelante, que si yo pude salir, que tampoco tuve yo los mejores medios en mi época, ¿por qué no van a poder hacerlo mis hijos? Y entonces a lo mejor podemos caer en el otro polo de decir, venga, no pasa nada. ¿Qué me respondes a eso? Porque ten en cuenta que hablas a un padre que sufre, ¿eh? Bueno, el Señor dice en su palabra, yo salvaré a tus hijos. Esa es una promesa de Dios. Entonces yo tengo que partir de que si pongo mi vida y la de mis hijos en manos de Dios, Él va a actuar. No tengo que caer en la desesperanza ni hundirme en el desaliento, sino que tengo que ponerme manos a la obra y entonces tengo que ocuparme. Y tengo que empezar pues por estudiar, por dedicar tiempo a buscar información, saber el mundo, como habéis dicho muy bien, en el mundo que estamos. En estos momentos yo estoy completamente fuera de juego. Hace 3 años que me he jubilado y estoy completamente fuera de juego de la educación ya. Estoy ya superado. Totalmente. Ya lo estaba casi antes de jubilarme, pues fijaros ahora ya. Entonces, la sociedad avanza a una velocidad tan enorme, tan de vértigo, que realmente pues debemos, en primer lugar, ser conscientes de esa realidad. Y una vez que soy consciente del problema, que evidentemente tenemos un problema en nuestras manos importantísimo, pedir ayuda, estudiar y pedir ayuda. Y yo creo que tenemos que pedir sabiduría a Dios, tenemos que pedir ayuda a nuestros hermanos. Nosotros tenemos un privilegio bastante importante y es que tenemos instituciones educativas, tenemos profesores cristianos que pueden de alguna manera ayudarnos a aportar información. En este momento en España, en la Iglesia Adventista tiene 4 centros educativos y pues bueno, hay decenas de profesores que pueden de alguna manera aportar soluciones e ideas, ¿no? Tenemos libros que también están a nuestro alcance y luego tenemos a nuestros hermanos de iglesia, padres de nuestra misma edad que tienen hijos en nuestra misma edad, con los que podemos hacer piña y con los que podemos intentar hacer planes juntos y para poder estar con nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestros hijos necesitan a personas de su misma edad. A partir de los 13 años, bueno, sabemos todos muy bien que cuando un niño es pequeño, sus padres lo son todo y progresivamente esa idea de necesidad va diluyéndose
hasta que llegan los 12, 13 años, en donde pasan a una etapa que de alguna forma lo que impera es el grupo. Y la banda es la que manda. Y en la banda manda el líder de la banda. Entonces tendremos que buscar por ahí pandillas en las que puedan estar nuestros hijos, integrarse en ellas y de alguna manera poder estar, que sean influencias positivas, ¿no? Entonces, estar en relación y en contacto con otros padres que tengan unos hijos de una edad parecida e intentar pues, trabajar juntos, pienso que puede ser una alternativa, que es lo que creo yo que se está haciendo en algunas iglesias, ¿no? Pero evidentemente hay un problema ahí de individualidad, como muy bien habéis mencionado, ya en estos últimos años, que esto es relativamente muy reciente y es un problema con el que tendremos que aprender a trabajar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que si nos ponemos en manos de Dios y si nos unimos los unos a los otros y dedicamos tiempo para trabajar juntos, yo creo que vamos a poder conseguir grandísimas cosas, ¿eh? Porque lo que nosotros aspiramos, nada más y nada menos, es que es un milagro. O sea, la salvación de nuestros hijos hoy es un milagro. Elena Valle también lo decía, dice, será imposible que una persona se convierta a Dios si no es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos a Dios, además de todos los esfuerzos que acabo de mencionar y que podemos realizar, ¿no? Entonces, es una simbiosis de un trabajo humano, cooperativo y la intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida de cada día, ¿no? Pero sobre todo, una enorme fe e ilusión de que vamos a salir adelante y que Él va a salvar a nuestros hijos. Qué importante. Bueno, Jorge, ¿dónde pones tu última aportación? ¿Dónde la colocas? Quería simplemente para que reflexionemos todos, cuando hablábamos del hombre light y si es feliz, no sé si vosotros sabéis el porcentaje de suicidios que hay hoy en España. Hace, no puedo precisarles, quizá un mes o 2 meses, 36 suicidios a la semana. Vosotros decís una barbaridad, pero y no se sacan, no se publican en los periódicos. No se publican. Ya te digo yo que es una de las primeras causas en los menores de 20 y pocos años. Bueno, pues ya enfocaste a donde iba yo, que el altísimo porcentaje de los suicidios son menores de 30 años. Eso ocurre en España, no hablemos ya del mundo. El hombre light no es feliz. Estos chicos que están recibiendo esa educación deleznable no son felices y el resultado es ese. Y los centros de poder evitan que se sepa esto al cercenar la libertad de prensa, ¿no? Por otro lado, Dios en su palabra nos ha puesto una cosmovisión en donde está el blanco y el negro, el bien y el mal. La educación hoy, secular, apartada de Dios, nos habla de los grises, ¿no? Y de que aquí nada es definitivo, que todo es relativo y que depende del cristal con que cada uno mire, y eso es válido porque lo individual lo valida. Esas son las dos grandes fuerzas con las cuales nosotros tenemos que confrontar. Yo tengo un nieto y claro, mis hijos ya están grandes, siempre hablamos con ellos, yo creo, como dice Mariano, es un milagro y yo estoy convencido de eso, y que el Espíritu Santo y nosotros oramos, ¿no? Ellos con sus defectos y todos van caminando ese camino que a veces todos lo tenemos errático, pero que quieren caminar con Dios. Pero luego tenemos un nieto, tiene 2 años, y yo digo, ¿qué mundo le vamos a dejar a este chico? Y los que vendrán después. Entonces yo lo único de reflexión es que tenemos que volver a la fuente. Primero yo como padre y como abuelo cristiano tengo que volver a la fuente en mi vida, porque de nada valen mis palabras si mi nieto o mis hijos en mis ejemplos ven otra cosa. Eso es lo peor que yo puedo hacer. Y luego la mancomunión de todos, lo que tenemos la misma fe, la misma esperanza, y a pesar de que como dice Mariano, es una tarea ciclópea, no nos olvidemos de la historia de David y Goliat. Dios puede, no nos fiemos de nuestra fuerza, que son pocas, Dios puede, pero tenemos que cada uno de nosotros convertirnos en un reverberador de esto, como padres, como madres, como adultos, como decía Esther, nadie se escapa a la responsabilidad de cuidar y velar y instruir a nuestros pequeños,
y acompañarlos en la juventud, más en esta época tan difícil que vivimos. Pues Pablo, tu turno. Ponnos también tu conclusión. La verdad es que me estoy quedando sin batería y no tengo el cargador aquí. Simplemente recordar que el Evangelio eterno estará siempre expresado en una categoría cultural, siempre. Y si en una iglesia vivimos diferentes generaciones, porque hoy se calcula cada 5 años es una generación diferente, tenemos que hacer un esfuerzo para que llegue a todas esas generaciones dentro de nuestra propia iglesia. Pues sí, el desafío es grande. Esther. Hablaba antes, Mariano, del compromiso del profesorado. Yo me quiero quedar con la idea de que todos tenemos que comprometernos con la educación porque es una tarea de todos. Y yo espero poder comprometerme como ser humano en ser un referente mínimamente decente para todas aquellas personas que puedan estar a mi alrededor, de cualquier edad, en cualquier circunstancia, pero yo tengo que preguntarme si realmente, como esperamos, están los profesores comprometidos, y un beso a todos aquellos que trabajáis en el mundo de la docencia, es una cuestión muy complicada. Me pregunto si todos estaremos, y lo sabremos, suficientemente comprometidos, y en nuestro entorno eclesial también. Todos debemos tener el compromiso de ser referentes educativos para los demás. Espero que podamos cumplir y que podamos aprobar la asignatura. Pues mira, esta semana tengo examen de inglés de tercero de la ESO y me examino también. No, pero ahí estoy con mis hijos yo, madre mía, que vaya una tarde me pego yo estudiando. Muchísimas gracias a todos, es un placer contar con vosotros. Oye, Pablo, la semana que viene contamos contigo. Y tendrás ya el sermón y conectaremos contigo en la capilla y te tendremos un poquito más. Se le ha ido la batería. ¡Ay! Se ha quedado sin batería. Estaba avisando de que justo se le iba a cortar. Bueno, pues fijaos cómo se le ha ido la batería y nos ha descentrado todo esto, para que veáis que todo esto lo hacemos en directo y que pero que a la vez que no tenemos nada que esconder. Yo disfruto como un enano y cargo las pilas, y si os servimos y os podemos acompañar en vuestros procesos, oye, pues yo creo que para mí objetivo más que cumplido. Daros las gracias, Mariano, Jorge, Esther, como siempre. Soy mis manos y mis pies, al igual que lo son Julián y Juan Luis, que han estado en la sala de máquinas, ahí siempre prestos y raudos y con los reflejos. Ya oímos la sintonía de despedida, nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en directo, en la Iglesia en Casa. Si queréis estar al tanto, suscribiros, pero lo más importante, acercaros a quien más os quiere, a vuestro Señor, a vuestro Jesús. Que el Señor os bendiga. Feliz sábado. Feliz semana. Feliz sábado. Thank you.